En el video de hoy te voy a compartir varios consejos para reproducir rosas. Te voy a mostrar los puntos principales a tener en cuenta para que los esquejes de rosa enraícen la mayor cantidad posible. Y es normal que algunos se terminen secando. Para armar este tipo de cajones, lo más importante es tratar de usar algún nylon que sea transparente, más que nada para ayudar a que pase la luz. Acá tengo uno que es con el que vamos a hacerlo hoy. Te voy a recomendar por otro lado que las maderas que tienen acá entre medio se las cortes para que de esta forma tengamos ventanas más grandes, porque cuando hagamos este cultivo de rosa vamos a llenar con sustrato aproximadamente unos 10 a 15 centímetros. La idea es que al tener el sustrato de este lado vamos a tener toda esta parte por arriba que va a ayudar a que entre luz también por todos los costados, porque en un principio los gajos que pongamos van a ser muy pequeñitos y siempre para todo esto vamos a tratar que entre la mayor cantidad de luz, teniendo en cuenta que no le dé el sol directo durante toda la primera etapa de enraizamiento. Una vez que le cortás todas las maderas laterales, fíjate que las ventanas quedan mucho más grandes, lo cubrimos con un nylon transparente y después acá en el fondo, en este caso usé el mismo nylon transparente, pero si no podríamos usar otra madera o si no algún nylon que sea de color oscuro. Pero sí es importante que le hagamos buenas perforaciones, que en este caso particular se la estoy haciendo justo entre medio de las dos maderas para que cuando haga el riego el agua caiga por acá y por lo menos estemos protegiendo un extra más toda la madera de los cajones. Antes de ir a buscar los esquejes de rosa, te voy a mostrar un poquito el sustrato que estoy usando. En este caso tengo compost, tierra negra y después esta es una mezcla que compré, una bolsa pequeñita que trae un poquito de perlita, también viene un compost y trae algo de fibra de coco y turba. Esto más que nada, ¿por qué te lo comento? Porque esto nos ayuda a tener el suelo levemente ácido. Lo ideal es tratar siempre que nos quede lo más liviano posible. Fíjate que si tenemos cascote lo vamos a romper bien. Usando compost solo, mezclándolo con tierra me funcionó bien, pero cuando ya estamos hablando que queremos hacer algo a mayor escala, siempre tenemos que irnos más que nada a un sustrato de este tipo. Fíjate que yo esto lo aprieto y vuelve. Esto es algo importante porque quiere decir que nos van a quedar mucho más espacios de aire. En cambio, si vamos a una tierra negra, la apretamos y fíjate que no vuelve. Esto quiere decir que acá se nos va a complicar un poquito más la aireación cuando estemos en la etapa del riego, y lo mismo el compost va a estar en una etapa intermedia. Fíjate que esto vuelve. Si no llegas a conseguir una mezcla de este tipo, usando una parte de tierra negra y una parte de compost, vamos a tener buenos resultados. Ya si lo quisiéramos llevar a una escala directamente productiva, ahí te voy a recomendar que pienses en agregarle fibra de coco. La fibra de coco ayuda mucho para mantenerlo más esponjoso a todo el sustrato, porque de esta forma, al mantener un sustrato mucho más aireado, vamos a lograr tener mejor enraizamiento en todo esto. Otro factor súper importante es mantener un buen nivel de humedad acá arriba durante toda la primera etapa. Por otro lado, me olvidaba de comentarte, si querés hacer un extra más potente todo esto, le podemos agregar lombricompuesto, que esto ayuda a dar más nutrientes. Acá le agregué muy poquita cantidad. Lo que te diría que esto es mejor agregarlo cuando ya estamos en esta etapa en donde sabemos que empezó a enraizar y los vamos tirando. Bueno, la idea es que no caiga arriba de la hoja, pero cerca de los gajos que enraizaron. Entonces cuando le hagamos el riego con el lombricompuesto le vamos a estar dando mucho nutriente extra y así vamos a hacer que todos los esquejes aceleren mucho más. Otro componente que se puede agregar, que acá tengo, en este caso no se lo voy a poner, pero si llegas a ver que te queda muy compacto, se le puede agregar arena gruesa o arena fina. Siempre ten en cuenta que a más gruesa sea la arena, le vamos a poder poner mayor cantidad, y en el caso de que sea muy finita, ahí sí le tenemos que reducir la cantidad porque si no va a compactar mucho. Te recomiendo que hagamos unos 10 a 15 centímetros nomás de este sustrato para que de esta forma nos queden todas las ventanas y que por ahí entre buena cantidad de luz. Así como quedó, tenemos toda la cama para que podamos poner los esquejes, que ahora los vamos a ir a cortar. En esta primera etapa, como vamos a necesitar que se mantenga mucha más humedad por arriba, lo que te voy a recomendar es que lo tapes de alguna forma. En este caso es un nylon con dos maderitas que se las puse acá del fondo, las agarré para que lo podamos mover
porque una vez que empiecen a enraizar, a esto sí lo vamos a tener que abrir, no solamente para que las plantas se vayan rusticando para ya después trasplantarlas, sino que también porque a esto, durante toda la primera etapa, vamos a rociar todos los esquejes para mantener una humedad por toda la parte de arriba. Y acá tengo las rosas de una poda que hizo mi vecina y las fui a buscar porque esto no podía terminar secándose. Te voy a mostrar. Por un lado tengo tallos gruesos, que estos los vamos a enraizar con otro método más adelante, como este que están acá, que son los que vamos a usar para hacer este arbolito de rosa que te mostraba recién ahí. Y hoy vamos a enraizar tallos que tengan esta medida de diámetro y tallos que sean un poquito más finitos. Y ahora, antes de hacer los cortes, te voy a mostrar dos métodos que podemos usar para estimular un mejor enraizamiento. Por un lado, vamos a hacer un agua de aloe vera. Si bien el aloe vera no va a tener la fuerza de las hormonas que podemos sacar, por ejemplo, con un agua de lentejas, el punto más importante para el agua de lentejas es que dejemos que germinen y tengan aproximadamente 1 centímetro antes de hacer todo el licuado, porque de esta forma nos vamos a asegurar tener mayor cantidad de estas hormonas de enraizamiento para nuestras rosas. Para hacer el agua de lenteja hice un video que te lo voy a dejar acá abajo en la descripción y si no acá arriba para que puedas ver todo el paso a paso. Y para hacer primero el agua de aloe, lo pelamos todo esto. Lo que te voy a recomendar es que antes de hacer el corte de la hoja, el día anterior la riegues a la planta. Acá es donde vamos a tener todos los principios activos que van a ayudar para que el gajo de la rosa esté bien alimentado durante toda esta etapa que no va a tener raíces. Le vamos a agregar aproximadamente 1 litro de agua porque acá vamos a dejar en remojo los gajos. Lo licuamos todo. Fíjate que es impresionante el poder de la aloe vera, cómo hace que el agua después quede más espesa. Cuando lo encontramos de esta forma, tenemos bien todos los principios activos para nutrir, alimentar y ayudar a que este gajo empiece a enraizar. Este por un lado. Y ahora vamos a preparar la de lentejas. Acá la tengo directamente concentrada y filtrada. Y voy a hacer una preparación un poquito más concentrada, aproximadamente una parte de esta agua de lenteja y una parte de agua. Fíjate que en el fondo, cuando hacemos el agua de lenteja y la dejamos reposar, todavía el almidón de los cotiledones de la lenteja, por más que hayan germinado, termina cayendo en el fondo y esto nos va a asegurar que tengamos un agua de lenteja más filtrada. Recordad que para hacer el agua de lenteja es importante el momento en el que tenemos que procesar la lenteja. Lo ideal es que los brotecitos tengan aproximadamente 1 centímetro. En esta agua de lenteja sí vamos a tener hormonas de enraizamiento. Para preparar toda esta receta, abajo en la descripción te voy a dejar el paso a paso de toda esta agua de lenteja, cómo hacerla desde germinarla hasta procesarla y quedarnos con esta agua. La diferencia que tenemos entre los 3 tipos de tallos es que en un tallo que sea mucho más grueso, como este que tengo acá, la planta tiene acumulada mayor cantidad de reservas, por lo cual no va a necesitar tener hojas para fotosintetizar y poder alimentar al tallo mismo. Por el lado bien contrario, en el tallo que es más pequeñito, tenemos menor cantidad de reservas para que el tallo pueda seguir viviendo, por lo cual va a necesitar tener alguna que otra hoja en el esqueje para que esta hoja fotosintetice y a su vez ayude a darle algún extra más de energía. Pero por otro lado, en estos, que ya los voy a empezar a podar porque no le vamos a dejar todos estos brotes, en un gajo que es más pequeño y los pimpollos se los sacaríamos, lo importante de dejar algún brotecito por arriba es que en este sector, siempre por el brote de cualquier planta, se van a generar las hormonas de enraizamiento, que son hormonas que bajan y a su vez a nivel de la raíz se producen otro tipo de hormonas que suben. La planta cuando tiene brotes y raíces compensa todo eso, pero en el caso cuando hacemos un corte, las hormonas que viajan de estos brotecitos viajan y se van a quedar justamente en este sector porque no va a tener el contacto con la raíz. Entonces, si le dejamos un par de brotes cuando tenemos tallos que son más finitos, vamos a tener buena acumulación de hormonas naturales que va a tener el gajo y esto nos va a asegurar tener un mejor enraizamiento. Una recomendación que te voy a dar es que cuando hagas los tallos, la parte que va a ir para abajo se la cortes en diagonal.
Así, para que en el momento en el que las estemos poniendo bajo el sustrato no tengamos problema por la orientación, que de cualquier forma en estas otras que tienen las hojas va a ser mucho más fácil. Pero por ejemplo, cuando hacemos estacas de este tipo, en donde se dificulta un poquito más la orientación, siempre te voy a recomendar que hagamos el corte de esta forma. Y una vez que tenemos el esqueje, que ni bien lo cortamos, en este caso tengo el agua de lentejas, lo vamos a dejar sumergido, porque así esta agua de lentejas con las hormonas va a entrar por el tallo y el tallo va a quedar cargado de hormonas. Entonces esto va a ayudar, en estos casos, como ya teníamos energía más estas hormonas que le estamos poniendo ahora, a que enraíce mucho más rápido. Esto mismo que hice con el agua de lentejas vale también para el agua que hicimos con el aloe vera, pero siempre ten en cuenta que el agua esta de aloe vera no va a tener la cantidad de hormonas y la concentración que va a tener el agua de lentejas. Te recomiendo siempre que hagas el agua de lenteja, que te va a llevar unos 5 días aproximadamente. Otra gran ventaja es que la podés congelar y descongelarla en el momento que la necesites. Los voy a dejar acá con el agua de lentejas y otras las voy a poner en el agua con aloe vera. Ten en cuenta que esto ayuda más que nada a nutrir a los tallos. Te recomendaría que si podés hacerlo esto, por ejemplo, a la noche, un día a la noche, y dejarlo hasta la mañana siguiente para poner los gajos, sería lo ideal, porque así nos vamos a asegurar, más que nada en esta, donde tenemos las hormonas en el agua, que entren bien a todo el tallo, para que a la mañana siguiente tengamos un tallo totalmente cargado con hormonas, que esto va a ayudar a que el enraizamiento sea mucho más rápido. Si no puedes dejarlo desde una noche hasta la mañana siguiente, con 2 a 3 horas va a ser más que suficiente, porque son tallos bastante grandes. Por acá ya tengo la caja, le hice la parte de arriba, es un nylon nomás que está agarrado acá en el fondo, para tratar que con esto mantengamos más humedad todo en este invernáculo que estamos armando. Y después en la punta un pedacito de madera como para que pese, así queda colgando, y con esto por lo menos vamos a mantener un extra más de humedad todo adentro del invernáculo. Ahora, y para sacarlo, lo enroscamos así y ya empezamos a poner todos los gajos adentro de esta mezcla que preparamos hoy. Por acá tengo estos que son los que hice con el agua de lentejas, así como están, después de casi 5 horas que los dejé. Los podemos poner uno bien al lado del otro. En este caso vamos a tratar de enterrarlos aproximadamente unos 5-7 centímetros más o menos. Con esta distancia vamos a andar más que suficiente hasta que logremos un buen enraizamiento. Va a ir bien cerquita. Cuando no las tenemos con hojas, esto lo que nos va a ayudar es a tener mayor cantidad de plantas en el mismo lugar. Lo mismo vamos a hacer con las del aloe vera. También podemos aprovechar el aloe vera cuando lo tenemos de esta forma. Acá lo que te voy a recomendar, este gajo estuvo puesto en el agua con lentejas. Entonces, como lo tenemos mojado, si yo esto lo pongo directamente adentro del aloe vera, no se va a pegar porque ya tenemos una película de agua. Antes de poner el aloe vera fresco, es que lo seques, para que de esta forma, cuando lo pasemos por adentro del aloe vera, nos quede bien pegado, más que nada en el corte que hicimos. ¿Ves? Todo esto que tenemos acá es lo que tenemos que lograr que nos quede en el corte. Fíjate que le queda todo como una película, como una gelatina. Esto es lo que tenemos que tratar. Bueno, ahí se me va a caer. Que quede en el corte que hacemos. Como vamos a tener todo el aloe vera, si yo esto lo clavo directamente así, va a quedar todo este aloe que pusimos sobre la tierra. Entonces acá es cuando nos tenemos que ayudar con algún palito para hacer una buena perforación y que de esta forma no esté quedando el aloe sobre el sustrato. Y después sí, acá presionamos alrededor. De esta forma el aloe vera va a estar alimentando y nutriendo a todo este pequeño tallo, que es mucho más fino que los que pusimos por atrás, pero la gran ventaja que tenemos acá es que le dejamos un par de hojas, y en el brote que tenemos en la punta es donde se van a producir las hormonas naturales, que van a viajar hacia abajo, y en la zona donde se encuentra el corte es donde se van a empezar a acumular, y esto va a estimular el enraizamiento. Pero por otro lado, si te vas a dedicar a hacer algo más a nivel comercial, acá lo que te voy a recomendar es usar las hormonas de enraizamiento. Por lo general se vende el ANA,
Y siempre te voy a recomendar que a las hormonas la pongas en un envase aparte y nunca estés metiendo el tallo con agua, porque estas hormonas, si le metemos humedad, se echa a perder súper rápido y no las vamos a poder usar más. Y para usar estas hormonas, si nosotros hacemos el corte de la rosa directamente y nos quedamos con el esqueje, como vamos a tener agua y savia, con el solo hecho de apoyarlo así y sacando el exceso, porque un exceso de hormonas de enraizamiento puede ser perjudicial para el tallo mismo, puede provocar todo lo contrario al enraizamiento, lo que tenemos que lograr es una fina capa donde le hicimos el corte para que empiece a actuar. Y acá lo mismo, lo que vamos a hacer es una perforación para después poner el tallo ahí adentro. En este particular lo potenciamos de las tres formas. Por un lado, le estuvimos dando el agua de lentejas para que el tallo por adentro se cargue de hormonas. Por otro lado, le pusimos las hormonas de enraizamiento en el corte y a su vez tienen unos pequeños brotecitos por arriba que van a ser fuente de elaboración de mayor cantidad de hormonas, por lo cual este tallo que estaría acá está súper potenciado para empezar a enraizar. Ten en cuenta que a más oblicuo lo hagas, mayor cantidad de hormonas vamos a tener. Por ejemplo, vamos a ver con este otro, si lo puedo hacer más oblicuo todavía, por ejemplo. Una cosa por ahí. Tenemos mucho mayor superficie de contacto y con esto vamos a poder dejarle mayor cantidad de hormonas. A diferencia de este otro que no quedó tan en diagonal. Siempre acordate cuando uses hormona o el aloe vera, hacer las perforaciones antes. Acá me está quedando un poquito desprolijo, pero lo ideal sería poner las estacas un poquito más juntas y también le podríamos dar una leve inclinación para que nos queden acá como puse estas, más cerquita, todas inclinadas. Últimas. Una vez que tenemos todas las estacas, y fíjate qué cerquita que dejamos una de otra, ahora acá lo que vamos a tener que tratar de lograr es que toda la parte aérea de las estacas de estos esquejes se mantenga con humedad. Lo ideal sería tratar de hacer cajones en donde pongamos las estacas dependiendo del grosor. Por ejemplo, todas estas que son más pequeñitas, que son más finas, en un cajón y las más gruesas en otro. Porque a más fina sea la estaca y si le dejamos las hojas, mayor humedad ambiente vamos a necesitar. A nivel comercial están los picos de aspersión que mantienen todo totalmente húmedo. Nosotros acá en casa el pico de aspersión nuestro va a ser una botella, en este caso para regar. Como el sustrato lo teníamos bastante seco, lo que podemos hacer es usar el agua de lentejas para regar el sustrato y así le estamos aportando hormonas extra a todo. Y si no, directamente con agua normal vamos a humedecer bien todo esto. Y lo que vamos a hacer es mantenerle la humedad y este primer riego que caiga arriba de todas las hojas de los tallos, no tengas ningún problema. Y también es importante que le reguemos todas las paredes, porque todas esas gotas de agua que quedan sobre el nylon se van a empezar a evaporar y como ahora lo vamos a dejar cerrado, eso va a hacer que se mantenga una cámara súper húmeda. Lo riego un poquito más, bien a todos los costados y ahora lo vamos a cerrar para que empiece a elevar la humedad. Así como está, lo vamos a dejar en un lugar que reciba luz indirecta, nunca el sol, ni por los costados, ni por arriba, porque lo que no queremos ahora acá adentro es que se eleve la temperatura. Imagínate que estas plantas, cuando lo cerremos, si a esto le daría el sol, se va a empezar a elevar mucho más la temperatura y esto va a terminar siendo perjudicial para todas las rosas. Aproximadamente te voy a decir que lo estés revisando cada 2-3 días al principio durante estas 2 primeras semanas y cuando veas que no tenés más humedad por los costados, lo que vamos a hacer es o con una botellita rociamos todo por adentro y si no, con un atomizador para pulverizar mucho más las gotitas de agua y así aumentás la humedad mucho más rápido. Estas las vamos a trasplantar mañana a la mañana temprano y estaba viendo que tuve ataque de pulgones. Esto lo voy a solucionar. Esta noche voy a preparar esta mezcla, este biopreparado a base de ajo y menta, que después te voy a mostrar cómo hacerla, para fumigarla antes de trasplantarlas ya prácticamente a un lugar definitivo. Como podrás ver, hay algunos de los gajos, ¡ay qué pincha!, que no enraizaron.
Fíjate acá, lo que traté de hacer es que quede bien ramificado para tener una linda planta de rosa, pero no enraizó. Y estuve viendo que hay un par más. Los voy a sacar ahora, así ya mañana nos queda todo listo para hacer el trasplante. Las voy a dejar directamente en maceta, como todas las que cultivo por afuera. Para asegurarnos que el mini invernadero funciona bien, a la mañana temprano tenemos que ver que por todas las paredes tengamos esta humedad sobre el nylon, pero también por arriba de todo. Esto quiere decir que se está manteniendo un buen nivel de humedad en toda la parte aérea de estos esquejes y es lo que va a ayudar a que se mantengan bien hidratados hasta que saquen las raíces para independizarse. En esta mañana estoy acá afuera con las plantas y los pájaros de fondo y vamos a empezar con el trasplante de todas estas rosas que ya tienen un buen tamaño, están enraizadas y como podrás ver hay algunas que tienen flores muy grandes. A esto lo vamos a sacar, pero antes vamos a ver bien cómo están las plantas para ver si van a tener la fuerza necesaria para soportar un pimpollo, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces una flor que sea muy grande con plantas pequeñas la puede terminar agotando. Y vamos a ver esta que está por acá atrás, siempre con un tenedor y tratando de mover lo más posible el sustrato. Mirá. Acá tenemos una totalmente enraizada, raíces nuevas. A mí me gusta mucho hacer los esquejes que estén ramificados desde un inicio para tener plantas más compactas. Y todo lo que tenemos blanco son raíces nuevas. La vamos a dejar por acá y una rociada con agua. Esta que tiene flor grande, esta va a ser una de las primeras que vamos a cortar, creería. Esto es lo que tenemos que buscar siempre, que tengamos las raíces blancas. Y en este caso, esta flor es muy grande para una planta tan pequeña, lo vamos a tener que terminar podando. Fíjate que cuanto mayor cantidad de hojas tenemos en los esquejes, vamos a tener raíces mucho más fuertes. Y esto tiene que ver porque en cada brote que tengamos en la rosa, esto va a estar generando hormonas de enraizamiento que va a ayudar a acelerar todo el proceso de enraizamiento. Para hacer la mezcla, voy a usar la misma que preparé para los esquejes. Es importante que cuando apretemos no quede compactada, porque a las rosas le gusta tener, y más que nada cuando las cultivamos en maceta, una mezcla que esté suelta, que le permita tener buena aireación. Pero a diferencia de la mezcla que hicimos para los esquejes, le vamos a agregar lombricompuesto para que le dé buena nutrición. Y no te voy a recomendar ponerle mucha cantidad de lombricompuesto si es que le ponemos cuando hacemos los esquejes, porque tiene mucha cantidad de minerales y esto a veces puede perjudicar a los esquejes. Siempre tenemos que tratar de buscar el sustrato suelto, un sustrato que no tenga mucho exceso en sales. Por eso también es importante cuando se hace la reproducción a gran escala de rosas, por ejemplo, tenemos que también tener agua de buena calidad y que no tenga mucho sarro para evitar ese exceso de sales a nivel del sustrato, que eso puede impedir el buen enraizamiento. Y te voy a mostrar por acá, cuando hice estos, lo que le agregué fueron pedacitos de madera en todo el sustrato cuando lo fui poniendo, porque esto me ayudaba también a mantenerlo un extra más aireado y a su vez concentraba un poquito más la humedad bien a nivel de la tierra. Por otro lado, con respecto al sustrato, cuando hagamos el riego va a ser súper importante que veamos que el agua se va rápido, porque esto va a ayudar a que tengamos raíces bien aireadas. Son plantas que no le gusta tener encharcado el sustrato, y si llegamos a ver que la planta pierde los pimpollos o que las hojas se empiezan a poner muy amarillas y se caen, te recomendaría que mires a nivel del sustrato cuando haces el riego. Y si llegas a ver que el agua queda muy retenida, te voy a recomendar que hagas un trasplante. Pero si estás en época, por ejemplo, en donde tenemos muchos pimpollos, lo que podemos hacer es sacar aproximadamente una capa de unos 10-15 centímetros, removerla, y esa parte es la que vamos a cambiar por un sustrato nuevo. Para esta hora nos empezó a acompañar este sol de la mañana. ¿Y te acordás esta? Que fue la que hice de un gajito que tenía la flor y me quedé solamente con la parte de abajo. Usé aloe vera. La planta está espectacularmente desarrollada. Ya le podemos sacar la botella, que es la que mantenía la humedad extra, para dejarla que por lo menos le empiece a dar este sol de la mañana temprano para que la planta empiece a juntar más energía. Para hacer el trasplante, la maceta que tengas en casa, importante que siempre esté bien perforada, y en el fondo le podemos poner unos palitos como para tapar las perforaciones
para evitar que salga el sustrato. Tengan en cuenta que estas maderitas, una vez que se descomponen, van a pasar a ser nutrientes y vamos a tener un suelo bien estructurado, con lo cual el agua va a bajar sin problema. Estas las voy a trasplantar acá adentro. Un poquito de agua como siempre. Y a ver esta otra por acá. Mira lo que es esto. Esto es lo que tenemos que buscar. Siempre mucha cantidad de raíces que estén bien blancas, porque acá nos está diciendo que tenemos una rosa súper fuerte. Fíjate que en este caso tenemos hojas de nuevo, sin pimpollo y raíces mucho más fuertes. Hasta ahí vamos a dejar con el sustrato nuevo. Como ahora se acerca la época que va a empezar a hacer mucho calor, lo que suelo hacer es dejarle 2 o 3 centímetros de la maceta para después regarla y que el agua pueda bajar bien uniforme en toda la maceta. Mira cómo está enraizado este otro. Empieza todo el enraizamiento a partir... A ver, ¿dónde está el agua? El enraizamiento empieza a partir del tallo principal. A ver si se nos... Sí, ahí se ve mejor. Se engrosa el tallo y de ahí es donde empiezan a salir todas las nuevas raíces. Y a esto vamos a respetar siempre el cuello de este gajo. El sustrato siempre lo vamos a dejar flojo, porque si llegamos a hacer una presión muy fuerte, no solamente lo vamos a compactar, sino que también podemos provocar quebrar las raíces, y esa sería una entrada de patógeno que podemos tener para toda la planta de rosa. Ahora te voy a hablar un poquito del tema riego y poda de flores, pero antes me voy a lavar las manos. En cuanto al riego, en esta primera etapa lo que te voy a recomendar es que limpies bien las hojas, porque es normal que nos pueda haber quedado, por ejemplo, un poquito de sustrato arriba, y esto la verdad que no te lo voy a recomendar, porque no solamente nos baja la fotosíntesis a nivel de las hojas, sino que también, si la hoja, por ejemplo, se llegó a lastimar, nos puede traer la entrada de algún patógeno. Esta limpieza de hoja te voy a recomendar que se la hagas a la mañana temprano, para que le des tiempo a que todo el agua que tengamos por arriba de las hojas se termine secando bien, para que de esta forma tengamos una hoja seca para el mediodía aproximadamente. Un detalle más, fíjate cuando riego. Tenemos que ver que el agua se vaya bien rápido. Esto lo que nos va a asegurar es que no tengamos exceso de agua ni retención a nivel de las raíces, y vamos a terminar teniendo mucha mejor calidad de rosas. Por acá habrás visto que tengo el alcohol, y con el alcohol se viene la tijera. Esterilizo bien toda la hoja de la tijera, porque acá lo que vamos a ver ahora es el tema de la floración, del tamaño de la flor con respecto a la planta en general. Y en este caso se la voy a cortar porque es una rosa muy grande comparada con el tamaño de la planta. Va a ser mucho gasto de energía, y como recién está trasplantada, vamos a tratar de ayudar para que toda esta energía extra que iba para la flor ahora se dirija para formar nuevas raíces y más hojas. Siempre en las rosas vamos a tener que buscar en un principio tener mayor número de hojas, para que el día de mañana nuestras plantas tengan mucha mayor cantidad de flores. Y lo mismo voy a hacer con esta otra, porque es una flor muy grande, así le damos más tiempo a que la planta desarrolle mayor número de hojas. De cualquier forma, estos pétalos no se tiran. Contame si tenés alguna receta para hacer con los pétalos de rosa. El año pasado nos pasaron un par de recetas, pero si tenés alguna nueva, me gustaría leerla en los comentarios. Ya estamos a la tarde, no hay más sol, y mirá lo que terminó haciendo. Prácticamente sacó todos los pulgones que estaban en este pimpollo de rosa, se quedó a descansar acá, y calculo que acá abajo tiene un par más, pero después, si no se corre solo, lo voy a pasar para alguno de los otros pimpollos que están invadidos con pulgones. Te mando un saludo grande. ¡Chau!